Buenos días, hermanos. En esta, en esta mañana, hoy estoy transmitiendo desde mi casa. Hoy mi esposa está enfermita y no pudo acompañarme, y es la que me auxilia en cuanto a los a la transmisión. Entonces hoy estoy transmitiendo desde mi casa, que es la casa de todos ustedes, y quiero compartirles una enseñanza, una palabra acerca de Ana y de Simeón. Sabemos que después de que nació el Señor Jesucristo, vamos a estarnos guiando en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 22 en adelante. Buenos días, hermanos, buenos días. Hoy estoy de aquí desde casa, la casa de ustedes, y vamos a hablar acerca de Ana y Simeón. Evangelio según San Lucas 2, del 22 en adelante. Voy a leer una parte de la escritura y luego vamos a tener la enseñanza. Dice la palabra del Señor: al cumplirse los días de la purificación de ellos según la ley de Moisés, está hablando por supuesto, de María y de Jesús. Era la purificación de ellos dos. Trajeron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor. Tal como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra matriz será llamado santo de Yahvé. Y para ofrecer sacrificio según lo declarado en la ley de Yahvé, un par de tórtolas o 2 palominos. Y dice la palabra de Dios: había cierto varón en Jerusalén que tenía por nombre Simeón. Este era un varón recto y justo que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Vamos a orar ahí donde usted se encuentra. Vamos a hacer una oración y vamos a bendecir el nombre de nuestro Señor. Padre, te bendecimos y te adoramos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Y en esta mañana ponemos en tus manos la bendición de tu palabra, Señor. Cada hermano o hermana que estará escuchando, Señor, este mensaje, que sea tu Espíritu Santo tocando sus vidas, tocando sus corazones, Señor. Y recibe tú la gloria y la alabanza, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En tus manos pongo la vida de mi esposa también, Señor, para que traigas pronta recuperación a su cuerpo, Señor. Gracias, Padre. Y si hubiera algún hermano o hermana enfermos también por ahí en la congregación, Señor, tócales y sánales, restáurales en esta hora, mientras yo doy la explicación o el mensaje de tu palabra. Que tu Espíritu Santo obre poderosamente a favor de ellos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar acerca de Ana y de Simeón. En la ley veterotestamentaria, hermanos, prescribía un rito de purificación para las madres después de haber dado a luz. Lo podemos ver ahí en Levítico 12, del 1 al 8. El texto nos presenta a María dando cumplimiento a esta prescripción. Y había una ley que tenía una disposición especial para personas de condición pobre, y esta es la que se aplica en este caso. La ley también disponía, en el caso de que iban al templo, sabemos que a Jesús lo circuncidaron al 8º día. Y aquí lo que va a suceder aquí en esta palabra, o lo que nos cuenta la palabra de Dios, o podemos leer, es que ya había pasado la circuncisión y ahora iban a presentarlo
al templo, iba a hacer la presentación. La ley disponía que un primogénito fuera redimido. Al considerar a los primogénitos como consagrados a Dios, ese era un mandamiento de Dios, que todo varón que abriera la matriz de su madre tenía que ser consagrado a Dios. Los padres debían de hacer un pago especial, fíjese, para rescatar a sus hijos. En el caso de los primerizos de los animalitos, estos eran sacrificados ante Dios, o sea, eran ofrecidos y eran sacrificados para Dios. El centro del relato es la reacción de Simeón y Ana al ver al niño. Y también nos da características de qué tipo de creyentes eran ellos dos. Es lo que vamos a ver ahorita adelante. Quiero tocar 3 puntos importantes, hermanos, que nos enseñan estos dos personajes, Ana y Simeón. Aunque en la Biblia nos habla de Simeón y de Ana, yo quise poner a Ana primero por ser una dama, ¿verdad? Por ser una mujer. Fíjese, hay 3 puntos importantes que ellos vivieron, que ellos experimentaron antes de la llegada de Jesucristo, en el momento que estuvieron con Jesucristo y enseguida o después de estar con Jesucristo. Fueron 3 reacciones, 3 formas de vida o 3 reacciones que ellos tuvieron. Y la primera es que ellos vivieron una espera paciente. El primer punto es una espera paciente. Simeón y Ana esperaban la venida del Mesías, hermanos. El evangelista Lucas nos presenta a Simeón como un hombre justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. Y en este punto el texto nos remite a Isaías 41 y Isaías 61:2, donde se anuncia esta consolación del pueblo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Son características de la personalidad de Simeón, hombre justo, piadoso y lleno del Espíritu Santo. Y fíjense, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Qué tanta no sería la relación que tenía este hombre justo y piadoso llamado Simeón, que pudo entender el mensaje que Dios le estaba dando por medio de su Espíritu Santo, y le decía que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor? Qué tremendo, ¿verdad? O sea, que una comunión permanente, una comunión estable, continua, de tal manera que él pudo entender ese mensaje. Qué importante de tener esa comunión con Dios para nosotros los creyentes, porque hay veces que nos asustamos por las cosas que suceden a nuestro alrededor, o nos asustamos y nos enfermamos gravemente y pensamos que vamos a morir. Pero qué interesante saber que Dios tiene la palabra final, o sea, que Dios sabe cuándo nos vamos. Y aquí Simeón tuvo la dicha, fíjense, fue afortunado este hombre piadoso y justo, porque Dios le dijo: Simeón, no vas a morir hasta que veas a mi ungido. Tú que estás esperando la consolación de Israel, tú estás esperando la consolación de Israel. Entonces no te vas a ir antes de que veas mi promesa cumplida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Espero que el Espíritu Santo le esté hablando a su corazón también, hermano y hermana. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando la promesa Simeón? Pues no lo sabemos en realidad, porque la palabra de Dios no nos dice cuánto tiempo, pero era el tiempo de la espera paciente para Simeón. Tenía que esperar pacientemente al Señor.
pero en su corazón estaba el anhelo de la promesa que Dios había dado en Isaías acerca de la consolación de Israel. Los tiempos de nosotros no son los tiempos de Dios, o sea, como los vemos nosotros humanamente. Por eso tenemos que ver los tiempos por medio de la palabra de Dios, por medio de sus promesas, por medio de Él tenemos que ver en los tiempos. Porque si los vemos por medio de nuestra vista física y lo entendemos así, hermanos, entonces va a ser la cosa diferente. No vamos a tener una espera paciente, sino una espera desesperada, una espera impaciente, una espera a lo mejor en estrés. Pero Simeón estaba esperando pacientemente. Nos dice la palabra de Dios también, mis amados hermanos, que estaba también ahí Ana, y era profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Pues había vivido, dice la palabra, con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Esa era Ana. ¿Y qué hacía Ana? Fíjense, Ana no se apartaba del templo. O sea, ella se consagró al servicio de Dios en su templo. Dice que sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Fíjese el servicio que daba Ana. Ayunos y oraciones. Ana también estaba esperando la llegada del Mesías. Ana era profetisa. Ana, como profetisa, se ubicaba en la línea de mujeres profetisas del pueblo de Israel, como la profetisa María o Miriam, como le llaman algunas versiones, la profetisa y jueza Débora, la profetisa Hulda y la profetisa esposa de Isaías. Ella servía en el templo de noche y de día. Qué interesante. ¿Cuánto tiempo tenía Ana? No nos dice si después de que fue viuda, pero lo seguro es que ha de haber tenido muchos años sirviendo en el templo. Y fíjese bien, hace hincapié la palabra de Dios en que era de noche y de día. O sea, ella estaba constantemente en comunión con Dios también. Entonces podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que era una mujer llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Era una mujer guiada por el Espíritu Santo como Simeón. Dos personajes, mis amados hermanos, que nos enseñan a esperar pacientemente. Esperaron años, por supuesto. Ana tendría bastantes años ya sirviendo en el templo de día y de noche. No sabemos si vivía cerca o vivía en el templo. En realidad no nos da ese dato la palabra de Dios. Pero eran personas que tenían fundamentada su fe en las promesas que Dios había dado a los profetas. Y esperaban al Mesías, esperaban la consolación de Israel, esperaban de Dios lo que Dios había prometido. O sea, que sabían que Dios era verdadero, que Dios era justo, que Dios no mentía y que por lo tanto Dios había hecho promesas de consolar al pueblo de Israel, que aquí se refiere por supuesto a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, pero ellos esperaban pacientemente. Eso es importante, hermanos. Ese es el primer punto. Entonces, se veía en el templo día y noche. La expectativa de Simeón y Ana se traducía en una actitud de oración silenciosa, adoración de Dios o adoración a Dios y espera ferviente. Apúntelo, oración silenciosa, adoración a Dios y espera ferviente. ¿Qué hacemos cuando estamos pasando por alguna tribulación, por algún asunto desesperado?
Hay veces que caemos en la desesperación, hay veces que no esperamos, hay veces que pensamos que si no hacemos algo nosotros, las cosas no van a componerse o no van a, no va a haber una solución. Y hay veces que actuamos antes de escuchar la dirección de Dios. Por eso es importantísimo estar en comunión con Dios. Es importante escuchar la dirección de Dios. ¿Qué hago, Señor? Aunque uno crea que tiene la solución, hermanos, nos conviene tomar en cuenta a Dios, porque hay veces que creemos que esa es la solución, pero en realidad no es, porque detrás de esa decisión que tomemos va a venir otra catástrofe. Tenemos que esperar la dirección de Dios en el momento oportuno. Fíjese, a diferencia de otras personas en el tiempo de Simeón y de Ana, quienes sostenían una expectativa mesiánica davídica de corte nacionalista, político y hasta violento. Ellos esperaban la consolación y la restauración de Israel, pero con otro concepto, con otro pensamiento, como una guerra, como que iba a llegar el Mesías con poder humano, con ejército, con fuerza humana, e iba a arrasar en ese tiempo con el imperio más grande que había en ese momento, que era el imperio romano, y el cual los tenía sujetados a su voluntad, aparentemente. Todo es aparente porque Dios tenía control de la situación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios tiene control de las situaciones, mis amados hermanos. No hay nada que se le escape a Dios. Y si Dios permite algo en nuestras vidas, es también para nuestro bien, pero tenemos que creerlo. Ahí está la espera paciente. Estas personas tenían otro concepto, eran nacionalistas, políticos, y hasta estaban de acuerdo en usar la violencia. Se creían que por ser el pueblo o descendientes del pueblo de Israel o parte del pueblo de Israel, era una nación de supremacía sobre todos los demás pueblos. O sea, tenían un concepto más alto que el que deberían de tener. Simeón y Ana son representantes típicos de una esperanza mesiánica sustentada por los que se conocen como los silenciosos de la tierra. Estos no tenían sueños de poder. Simeón y Ana no tenían sueños de poder, de dominio, de grandeza o de grandes proclamas. No tenían sueños de ejércitos victoriosos. Simeón y Ana preferían la vida de oración y adoración. Ese es el punto importante, hermanos. En la espera paciente, tenemos que tener una vida de oración y adoración a Dios. Oración y adoración. Ellos esperaban con humildad la venida de Dios. Y fíjese qué interesante, mis amados hermanos, dentro de todo el pueblo judío, dentro de todos los descendientes de Israel, fueron estos dos personajes los únicos que entendieron el tiempo de Dios. Por supuesto, aparte de José y María, pero fueron ellos dos los que pudieron ver la promesa del Padre cumplida acerca del Mesías que iba a enviar. Ellos dos que estaban en comunión con Dios, que estaban llenos del Espíritu Santo. Qué interesante, hermanos. Entonces, ¿en qué y en quiénes están cifradas nuestras esperanzas, hermanos? ¿En quién tenemos nuestra esperanza? ¿La tenemos verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo? ¿Confiamos verdaderamente en Él, que de tal manera que si Él permitiera en nosotros, en nuestra vida, algo trágico, seguiríamos adorándole? ¿Seguiríamos amándole? ¿Seguiríamos adelante con Él? ¿O en esta espera, como está ahorita el mundo con la pandemia, con noticias de muertes a diario?
personas conocidas, otros desconocidos, pero el caso es que a diario, la verdad no he escuchado, pero tiene que haber alguna estadística por ahí acerca de cuántas personas mueren diariamente. Han de ser miles. Si solamente aquí en nuestra ciudad, yo creo que muere más de una persona a diario a causa de esta enfermedad. Muchos de ellos de nuestra iglesia amada metodista, otros de otras congregaciones, pastores han muerto. Dentro de estas noticias, dentro de todo esto, hermanos, tenemos que tener una espera paciente. No tenemos por qué desesperarnos. Tenemos al dueño de la vida. Tenemos a Jesús, nuestro Señor y Salvador, que si llegara el momento en que nosotros tuviéramos que partir de esta tierra, está la esperanza de la vida eterna. Nuestra esperanza es Cristo. Entonces, todo eso tenemos que arraigarlo en nuestro corazón y tenemos que creerlo para que podamos tener una espera paciente, para que podamos eh, reflejar hacia las personas que no conocen a Cristo la paz del Señor, la fe en el Señor, no la impaciencia, no la crisis, no la ansiedad, no, tenemos que reflejar esa espera paciente con la convicción en nuestro corazón, como lo hicieron Ana y Simeón. Ahora, ¿cómo esperamos lo que esperamos, hermanos? Ellos no tenían una espera pasiva, ellos tenían una espera activa. Simeón era un hombre piadoso, un hombre justo, quiere decir que era un hombre que hacía el bien. Cuando hablamos de personas piadosas, hablamos de personas que hacen el bien, que ayudan a su prójimo, que son de bien para la sociedad. Entonces podemos decir que Simeón era un hombre de bien. Ana era una mujer de bien, pero Ana nos dice también que era una mujer de oración, que era una mujer que ayunaba y oraba, perdón, y que estaba al servicio de Dios en su santuario. Entonces, ellos tenían una espera paciente, pero no pasiva, era activa. Nosotros tenemos que también aprender eso, a tener esa espera paciente, pero activa. ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca realizar? ¿A quién le vamos a hablar? ¿O cómo vamos a transmitir el Evangelio? Hay que estar al tanto de lo que Dios dice en su palabra, al tanto de lo que Dios nos quiera comunicar a través de la oración, a través del Espíritu Santo. ¿Qué habla Dios en este tiempo? O sea, ¿qué escuchamos aparte de las malas noticias que a diario escuchamos en la televisión, en internet, en todos los medios de comunicación? Escuchamos malas noticias, escuchamos trágicas, escuchamos un final trágico y tenebroso. Pero ¿qué habla Dios? ¿Qué está diciendo Dios en este tiempo? ¿Qué nos comunica el Espíritu Santo a nuestra vida? Algo, algo te quiere comunicar el Espíritu Santo, algo, porque Dios, si tú has estado impaciente y nervioso y temeroso, con miedos, algo te quiere comunicar el Espíritu Santo para que te tranquilices, para que sepas que Dios está contigo, para que sepas que Él está en control de todo, que este virus famoso no ha tomado el control del mundo. Para Dios no es nada, no significa nada. Ahora Dios lo puede usar como un medio para que la gente se convierta al Señor. Comentaba yo en la predicación del 24 cómo Dios movió el corazón de este Augusto César para que hiciera el primer censo. Fue el primer censo que se realizó para que lo hiciera en el momento preciso, de tal manera que José y María viajaran a Belén, fueran a su tierra natal de sus antepasados, en este caso de David, y ahí se cumpliera la profecía que Dios había dicho más de 800 años
atrás por medio de Isaías. Entonces, Dios tiene control. Vamos a lo que sigue. Entonces aprendemos de Ana la espera, de Ana y de Simeón la espera paciente. También aprendemos un encuentro feliz. Ellos tuvieron su tiempo de espera paciente y cada tiempo de espera paciente para cada uno de nosotros tiene sus momentos diferentes. Dios nos ha hecho muchas promesas. Hay cosas peticiones que tenemos delante de Dios y unas las cumple Dios en tanta fecha, otras en tanta fecha, otras en tanta fecha, pero Dios es soberano y a nosotros nos corresponde seguir en esa espera paciente, en oración y adoración y dándole gracias a Dios y esperando, efectivamente. Simeón y Ana no dejaron de esperar la consolación de Israel, no dejaron de esperar la venida del Mesías, o sea, siempre estaban en ese punto también en la espera. Entonces nosotros no hay que quitar el dedo del renglón en las promesas que Dios nos ha hecho para nosotros, para nuestra familia, nuestros descendientes, ministerios, todo lo que Dios te ha hablado acerca de tu vida y de tu familia y no sé hasta dónde. Hay que seguir ahí. Hay que recordarle de vez en vez a Dios para que Dios sepa que no se nos ha olvidado, o hay que escribirlo y estarlo continuamente recordando a Dios, aunque a Él no se le olvida, pero a Él le gusta que nosotros lo recordemos al recordárselo a Él. Él sabe cuando algo nos interesa, hermanos, y Él sabe cuando algo no nos interesa en realidad. Ok, entonces después de que pasa esta espera paciente, viene un encuentro feliz. Simeón y Ana tuvieron un encuentro con el Salvador. Llegó el momento en que se les cumplió la promesa de Dios, llegó el momento para ellos en que iban a tener un encuentro feliz después de una espera paciente. Dice la palabra de Dios acerca de Simeón, y movido por el Espíritu, un hombre lleno del Espíritu. Un hombre que recibió el mensaje del Espíritu Santo, que no moriría hasta ver al Salvador del mundo o al Salvador de Israel, ¿verdad? Hasta ver la consolación de Israel, fue movido. No sé, ¿qué entendemos nosotros por la palabra movido? Es como cuando alguien nos empuja, ¿verdad? O cuando alguien agarra a un objeto y lo mueve de un lugar a otro. Entonces, dice la palabra que Simeón fue movido por el Espíritu, como si el Espíritu lo empujara. Es un sentido figurado, por supuesto, mis amados hermanos. Vino al templo, o sea que Dios hizo algo en su corazón para en ese momento impulsarlo hacia el templo. Se le había dicho por el Espíritu que no moriría antes de ver al Salvador, y fue el mismo Espíritu Santo quien lo llevó en el momento preciso a Simeón. El momento preciso, porque Dios conoce los tiempos. Era un hombre que sabía cómo ser guiado por el Espíritu Santo, tanto para escuchar la promesa de Dios como para ser incitado. Usan esta palabra, incitado a ir al templo en el momento adecuado. Impulso, impulsado, incitado, movido. El caso es que el Espíritu Santo también nos mueve o nos quiere mover, nos empuja, pone en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. No hay que resistirlo, hay que dejarnos mover por el Espíritu Santo cuando nos quiere guiar a hacer algo o hablar con una persona, o como decía nuestro maestro de escuela dominical, hablarle a algún hermano. A veces que nos acordamos específicamente de algún hermano y queremos hablarle, pero luego dejamos pasar el momento y ya no lo hacemos. Hágalo. Déjese mover por el Espíritu Santo, déjese impulsar. ¿A qué lo está moviendo el Espíritu Santo? Aquí Simeón fue movido porque se le iba a conceder la promesa que Dios había hecho. Haga de cuenta que esa promesa Dios la hizo a todo el pueblo de Israel. Y Simeón agarró esa promesa como parte del pueblo de Israel, como descendiente, y dijo, esa promesa es mía. Yo quiero ver la consolación de Israel.
yo quiero ver al Salvador del mundo. Y entonces se le concedió a él. Ana, dice también la palabra de Dios, presentándose en la misma hora, en el momento. Fíjese bien, qué importante, hermanos, es ver estos puntos tan pequeños que hay veces que dejamos pasar. ¿Por qué pudieron los dos coincidir en el momento preciso? Porque los dos eran guiados por el mismo Espíritu Santo. Claro que no hay otro. Los dos eran guiados por Dios. Los dos estaban en comunión con Dios, tenían esa relación personal, esa comunión continua, estaban abiertos a la voz del Espíritu Santo. Y se presentó Ana en la misma hora, en el mismo momento. Daba gracias a Dios. Ana se presentó, pero pudo discernir quién era ese niño y por qué Simeón estaba hablando esas palabras tan grandiosas y maravillosas acerca de ese pequeñito. Ella entendió también por el Espíritu y entonces daba gracias a Dios porque estaba viendo al Salvador, al Mesías, al ungido de Dios. Qué interesante, mis amados hermanos. Qué interesante es eso.